Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo otro capítulo de nuestro paladín, espero lo disfruten y si quieren saludos en alguna historia pídanlo y allí aparecerá su comentario. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Iniciemos el camino del paladín. Capítulo 3. Una ráfaga de viento helado se precipitó a través de la colina del templo, añadiendo una desagradable punzada al aire frío del invierno. Las casas en ruinas junto al lago permanecían inmóviles, haciendo todo lo posible para soportar el aire frío que corría. Delgadas nubes cubrían el cielo, sin dejar pasar mucho sol, a pesar de que era mediodía. Incluso cuando levanté la vista hacia el cielo, no sentí ningún calor de él. Los meses habían pasado y el día de mi enfrentamiento con Blood finalmente había llegado. Mañana, me convertiría en un adulto. Y en primavera, probablemente dejaría este templo y viajaría por mi cuenta. Hice algunos estiramientos exhaustivos y practiqué golpes con mi espada de entrenamiento, que pesaba el doble que mi arma habitual. Un corte diagonal por el hombro. En cruz. Acercamiento y estocada. El sonido de la punta de la hoja cortando el aire resonó. Escuché las palabras de Gus en el fondo de mi mente. Puse un esfuerzo extra para concentrarme y las borré. Mi cuerpo comenzó a calentarse y poco a poco pasó a un estado en el que podría liberar todo mi potencial. Bien, después de terminar mi calentamiento, dejé mi espada de práctica a un lado y revisé mi equipo. Tenía mi espada larga y un escudo circular. Una tabla de madera en un marco de metal, cubierta con cuero. Tenía una daga para usar en combate cuerpo a cuerpo en mi cinturón. Llevaba una armadura de cuero suave sobre una gruesa subarmadura y, para las áreas vulnerables de mi cuerpo, tenía metal. Un gorjal, un peto, guanteletes y grebas. Y para terminar, tenía un sencillo casco curvado. Esa era la lista completa del equipo que usaría hoy. Siempre terminaba pareciendo un caballero pesadamente armado después de ponerme todo esto. Will, déjame ayudarte con eso, dijo Mary. Este tipo de equipo pesado era un dolor increíble para equipar y revisar por tu cuenta. Mary ató las cuerdas y sujetó los broches de la armadura con manos expertas. Hoy probablemente sería la última vez que usaría esta armadura. En primavera, saldría de viaje. No podía caminar por las ciudades y las montañas llevando constantemente un juego completo de armadura como un personaje de videojuego. Y como no tenía ni idea de cuánto tiempo iba a estar en el camino, estar bien preparado y bien abastecido iba a ser una prioridad más alta que llevar demasiada armadura. Pero nada de eso importaba hoy. Iba a enfrentar a Blood en su momento más serio. Tenía la bendición de Mary, pero no sería de ninguna ayuda si uno de los golpes de Blood me mataba al instante. Si quería el tipo de protección que me salvara de la muerte inmediata, aunque Blood me diera de lleno con su golpe más poderoso, tendría que buscar los objetos enanos más magistralmente elaborados de la ciudad y enfrentarme a él con una defensa absolutamente impecable. Pero esto era una competencia. Una prueba de habilidades. No una pelea a muerte. Oye, Will. ¿Estás listo? Preguntó Blood. Como una desventaja para ayudarme, él no llevaba ninguna armadura. Tenía un cinturón de espada envuelto alrededor de su cintura que estaba atado a una espada de una sola mano en una vaina negra. Pero esa arma no iba a ser la estrella del espectáculo. En sus manos sostenía un mandoble largo, desagradablemente largo, de 2 manos. Era el arma propia de Blood. Escaneé la zona. Solo la colina, la hierba seca y Mary y Blood. No había ninguna señal de Gus. Cuando quieras, dije. Hagamos esto, sacudí la cabeza varias veces para sacar a Gus de mis pensamientos. Me dije a mí mismo que debía concentrarme. Tenía que mantener mi mente en la batalla. Bien. Repasemos una última vez antes de empezar. Nada de magia. Nada instantáneamente fatal. Aparte de eso, todo vale. Si algo sucede, Mary se ocupará de ello. El ganador se decide cuando uno diga me rindo o cuando uno de nosotros esté físicamente incapacitado para continuar la batalla. Mientras repasaba por casualidad la explicación, Blood retrocedió y mantuvo su mandoble en la mano. Me habían dicho que cuando Mary se ponía seria, podía reparar un miembro incluso si estaba aplastado o cortado, por lo que estas condiciones eran absolutamente despiadadas. Asegúrate de no morir, advirtió Blood. Su voz baja me produjo escalofríos. Y así comenzó mi examen final. Era como una tormenta.
El inmenso peso de la gruesa hoja de acero me llegaba desde todas direcciones a una velocidad insondable. Sabía que era inútil tratar de bloquearlo. Incluso un solo golpe directo rompería mi espada por la mitad y destrozaría mi escudo en pedazos. Y no quería imaginar qué pasaría si intentaba bloquearlo con alguna de mis armaduras. Dondequiera que golpeara, estaba seguro de que me llevaría a estar permanentemente tumbado en el suelo en una cuestión de segundos. Traté desesperadamente de evitar tomar más que un golpe de refilón, golpeando el lado del mandoble cuando venía hacia mí, desviándolo lejos de mí con mi escudo, esquivando, dando vueltas alrededor, tratando de aguantar. En cierto modo lo había visto venir, pero todo lo que llevaba puesto, todas mis piezas de armadura, en realidad solo estaban ahí para no morir en el acto. La fuerza y la técnica de los no muertos coincidían con lo que habían sido en vida y Blood tenía ambas cosas de sobra. Estaba demostrando una fuerza monumental, así como la técnica necesaria para transferirla a los golpes de su arma. El conocimiento de mi mundo anterior decía que una espada japonesa no te permitiría cortar a un samurái en armadura completa y tampoco podrías cortar una armadura occidental con una espada occidental. Si algo así fuera posible, todos esos elaborados estilos de armadura japonesa nunca se habrían desarrollado. Pero estos ataques de Blood Grungy mientras esquivaba otro golpe por muy poco, eran diferentes. Él se aseguraba de empacar todo lo que tenía en los ataques que amenazaban con cortarme. Su tamaño físico abrumador, la fuerza centrífuga de su arma favorita asombrosamente larga y el poder que provenía de los músculos disciplinados que había tenido en vida. Aunque no pudiera cortarme, la sola fuerza me derribaría sin duda. Consigue músculos y podrás resolver casi todo por la fuerza. Era la encarnación perfecta de lo que Blood siempre me había dicho. Hice un ruido desesperado a medio camino entre una respiración aguda y un gruñido cuando rápidamente retrocedí. Mi espada larga tenía muy buen alcance, pero el alcance de su mandoble era aún mayor. Él tenía el control total de esta pelea ahora, atacándome una y otra vez desde fuera de mi alcance. Y siendo un no muerto, Blood nunca se cansaba, así que resistirle sería imposible. Esto es una mierda. No era como si no hubiera preparado ninguna estrategia para lidiar con su forma de pelear, pero si las cosas seguían así, no podía ver mi oportunidad para utilizar cualquiera de ellas. Maldije a Blood en mi mente. Realmente necesitas tanto la victoria. Actúa como un adulto. Abrí una gran distancia entre nosotros y lo invité a atacarme. Cuando se acercó a mí, saqué la daga de mi cinturón y la tiré hacia él con un rápido movimiento. Ajá, dijo Blood. Sostuvo su mandoble en plano, como un escudo, para desviar la daga entrante. La daga se estrelló contra el mandoble, pero yo volé hacia Blood tras ella, casi encima de él. ¡Wow! Pisé fuertemente mis frenos de emergencia y salté hacia atrás. No tenía otra opción. Blood había sostenido el extremo de la empuñadura del mandoble con una mano y con la otra, había agarrado la parte mellada en la base de la hoja y barrió el mandoble hacia mis espinillas como si fuera un arma enastada. Él se rió entre dientes. ¿Pensabas que solo tenías que acercarte? Sus fuegos fatuos se balancearon lentamente en sus cuencas oculares. Sentí como si una sonrisa se hubiera deslizado a través de su cráneo. Ahora que lo pensaba, tenía un débil recuerdo de haber leído que los mandobles de dos manos y las espadas japonesas Nodachi podían ser utilizadas de esa forma. No va a ser tan fácil, supongo. Esto es una pesadilla ahora que sabía que podía sostenerlo con las manos separadas y usarlo como un arma enastada. Eso significaba que no solo los barridos a las espinillas, sino también las estocadas cortas y rápidas eran una posibilidad. Si me acercaba demasiado descuidadamente, corría el riesgo de que él usara técnicas que uno podría usar con un báculo contra mí. No era simplemente poder. Blood había dominado absolutamente el manejo de esta arma larga y masiva. A pesar del peso inmenso de esta arma destructiva, su increíble fuerza muscular le permitía mantener la distancia y encadenar golpe tras golpe a un ritmo vertiginoso. Era rápido, hábil y preciso. Si me acercaba a él, cambiaría su agarre y lidiaría conmigo a corta distancia. En resumen, él era desesperadamente fuerte y parejamente en todos los sentidos. Poder, técnica y armamento no se había convertido en un dependiente de ninguno de los tres a expensas de los otros dos. Prácticamente había perfeccionado los tres. No tenía ninguna debilidad que pudiera aprovechar. No era de extrañar que le llamaran el ogro de la guerra. Realmente sentí que eso era lo que me estaba enfrentando. Tendría que arriesgarme. Me armé de valor. Oh. Como si pudiera decir lo que yo estaba pensando, Blood sostuvo su mandoble encima de su cabeza, listo para un golpe descendente.
Su postura era una declaración clara y confiada de que iba a aplastarme, sin importar lo que intentara. Si lo bloqueaba con mi espada se rompería. Si lo bloqueaba con mi escudo se rompería. Si lo bloqueaba con mi armadura se rompería. Necesitaba algo mejor que pequeños trucos, o él simplemente cambiaría de agarre y me contrarrestaría. ¿Cómo podría sobrevivir a ese golpe y ponerlo al alcance de mi espada? Había solo una respuesta. Gritando un grito de guerra para encenderme, cargué hacia él. Su respuesta. Un cambio de una postura elevada a una con el mandoble sostenido verticalmente cerca de su hombro, y en un corte horizontal hacia mi estómago. Fue un ataque como el balanceo de un bate de béisbol. Un blandimiento vertical suponía el riesgo de que el enemigo utilizara su escudo para desviar el ataque. Un blandimiento horizontal al cuello permitía que el enemigo se agachara y un blandimiento inclinado a las rodillas le permitía saltar sobre él. Todas estas opciones dejarían a Blood expuesto a ser atacado. Pero el ataque horizontal hacia el estómago me dejó con solo dos opciones. Saltar hacia atrás o bloquear. Saltar hacia atrás me salvaría, pero me devolvería al punto de partida. Bloquear significaría que sería aplastado por la fuerza física de Blood. Este movimiento era una elección lógica que encajaba perfectamente con Blood. Por eso pude verlo venir. Si lo bloqueaba con mi escudo se rompería. Si la bloqueaba con mi armadura se rompería. Así que, mientras Blood emitía un breve sonido de sorpresa, deslicé mi escudo por la hoja del mandoble para ralentizar el golpe y bloqueé el resto con mi armadura. El mandoble estalló contra mi escudo con suficiente fuerza para aplastarlo completamente hasta deformarlo y luego hizo un segundo impacto en mi pectoral. Gemí cuando el golpe conectó. Si podía o no soportar esto era una apuesta. Pero fue una apuesta que gané. Rugiendo de nuevo, mientras Blood estaba conmocionado, cargué hacia adelante. Agachado, lo golpeé y lo alejé de mí con los restos de mi escudo. Sus pies abandonaron el suelo. Yo sabía que una fuerza misteriosa actuaba en los no muertos. Su poder y habilidad para mantenerse firmes se conservaban igual que en vida. Era por eso que Blood podía blandir su mandoble y por qué podía mantenerse firme sin que la enorme masa del mandoble le hiciera tambalearse. ¿Pero qué hay de su peso? Si simplemente trataras de levantar a Blood en el aire, ¿sería tan pesado como lo fue en vida? No. Lo había demostrado con el Brascus. Convertirse en un esqueleto reducía su peso. Eso tenía que ser una pista de cómo podía derrotar a Blood, que era excepcional como guerrero. El peso de todos los huesos de un humano, incluyendo el líquido cerebroespinal, es menos del 10% de su peso corporal total. Incluso si Blood hubiera sido un hombre enorme que pesara más de 100 kilos antes de morir, ahora solo podía pesar alrededor de 10 a lo sumo. Incluso incluyendo el peso de sus armas, no podía pesar más de 50. Rugí más fuerte que nunca. Cuando Blood perdió el equilibrio, empujé mi espada larga hacia él con todas mis fuerzas. Estaba apuntando a su columna vertebral. Todo lo que necesitaba era un golpe. Will, una palabra suavemente pronunciada llegó a mi oído. Un instante después, mi espada larga quedó atrapada entre sus costillas. Tan pronto como Blood, sosteniendo su enorme mandoble, había atrapado completamente la hoja de mi espada entre sus costillas, torció su cuerpo y la apartó de mí. Fue el equivalente a atrapar una hoja entrante con las manos solo que con la caja torácica y solo posible porque Blood era un esqueleto. Tomado por sorpresa, no logré soltar la empuñadura de mi espada larga a tiempo y antes de que me diera cuenta, mi brazo estaba siendo retorcido con toda la masa del mandoble y fui tirado al suelo, golpeándome contra él. El choque del impacto me había sacado todo el aire. Luchaste bastante bien, traté de levantarme tan rápido como pude, pero una hoja ya estaba descansando contra mi cuello. Era la espada de repuesto de una mano de Blood, la que había colgado en su cinturón. La hoja era negra mate y con un diseño carmesí vívido a lo largo de su longitud. ¿Era una espada mágica? Casi me daba ganas de llamarla espada demoníaca. Aunque no era realmente el momento para ello, admiré la belleza de la espada, a pesar de su aspecto siniestro. Me rindo, dije en voz baja, declarando mi rendición. Gus obviamente tenía varios pensamientos diferentes pasando por su cabeza, pero ni siquiera llegué a la fase de perder deliberadamente o no. Incluso después de elaborar un plan, incluso después de dar todo lo que tenía me dolía admitirlo, pero en una simple y sencilla prueba de habilidades con la espada, simplemente no podía vencer a Blood. Buen trabajo, dijo Blood. Maldición, eso fue duro. No tener músculos es un verdadero inconveniente. Terminado el combate, Blood envainó su espada. Como de costumbre, no supe cómo empezar a responder a ese comentario, pero entendí lo que quería decir.
Justo cuando estaba a punto de decir algo, una voz escalofriante llenó el aire. Blood. Tac. Mary. Tac. Esa no es una forma muy agradable de responderme. Mary tenía ambas manos en las caderas y miraba a Blood, su expresión indicaba claramente cuán enfadada estaba. Siendo una momia, Mary no tenía globos oculares. Esto hacía que se viera más aterradora. Te dije que no usaras ese movimiento nunca más, ¿verdad? ¿Ese movimiento? ¿Nunca más? ¿A qué te refieres de nuevo? No te hagas el tonto conmigo. Me refiero a ese movimiento donde atrapas el arma de tu oponente en tu caja torácica. Sí, pero ya no tengo órganos que. Grité, incrédulo. Blood, lo hiciste cuando estabas vivo. Sí, lo hizo. Mary estaba inconsolablemente enojada. ¿Puedes creer a este hombre? Sacudí la cabeza. Él era realmente increíble. Había estado pensando que ese movimiento era algo que solo un ser no muerto podía hacer, pero de pronto recordé que los no muertos nunca avanzaban. Con muy pocas excepciones, todos los ataques y demás que podían utilizar se ajustaban a lo que sabían en su vida anterior. En otras palabras, él no habría sido capaz de realizar una locura como esa a menos que tuviera experiencia en ello desde antes de morir. Él se enfrentaba a un demonio que tenía una espada con la palabra Penetratus inscrita en ella. Sí, era un pequeño parásito ágil y bueno con su arma. Se deslizó a mi lado y parecía que iba a por Mary, así que naturalmente, se dejó apuñalar en el torso, atrapó el arma del demonio en sus costillas, lo retorció al suelo y le cortó la cabeza. Ninguna persona en su sano juicio podría llamar a eso un curso de acción natural. Solo el ogro de la guerra podía hacer algo así. Te tiene suerte de haber sobrevivido. Habría muerto sin mi bendición. Sí, y confiaba en ti. Por eso lo hice. Vaya, las estrategias que un equipo puede usar. Y lo hizo en primer lugar para proteger a Mary. Disculpa. Pensé que habías muerto en el acto. Estaba realmente preocupada. Ahora, ¿te pedí o no te pedí que nunca lo hicieras de nuevo? Era raro ver a Mary arremeter así contra alguien. Comprendía por qué Blood hizo lo que hizo, pero también podía entender los sentimientos de Mary. Vamos, Blood. Por supuesto que ella se iba a enfadar. Puse una sonrisa y me reí entre dientes. No había mejor manera de responder a esta situación. A partir de ahí, vi a Blood ser regañado por un tiempo. Puede que no tuviera mucha experiencia en las relaciones, pero no era estúpido. Había un dicho sobre agarrar al perro por las orejas, después de todo. Blood fingió aclararse la garganta en voz alta. De todos modos. Will, aunque no pudiste vencerme, no tendrás problemas si eres así de bueno. Aunque no pudiste vencerme. Aunque no pudiste vencerme. Deja de decir eso. Eres muy molesto. Maldita sea. ¿Cómo demonios iba a predecir esa maniobra retorcida? Preparé una estrategia adecuada de antemano: cómo lidiar con el enorme poder de su mandoble, cómo aprovechar su bajo peso, todas esas cosas, y lo acerté todo, solo para que me diera la vuelta en el último segundo. Blood se rió fuertemente. ¿Quieres decirme cómo te sientes ahora mismo? Gaia. Voy a enfrentarte de frente y destruirte la próxima vez. Y luego diré bueno. Y bien. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Justo en tu estúpida cara. Él siguió riéndose. Ese es el espíritu, Willie, mi muchacho está bien, es suficiente. Dijo Mary. Ella le dio una buena bofetada en la cabeza. Bye. Sí, toma eso. Te sirve bien. Ustedes dos. Por favor, quieren ser más serios. Ella también se enfadó conmigo. Continúa. De una vez. De acuerdo, te oigo, dijo Blood a regañadientes. Así que, sí. Si tuviera algún movimiento asesino o una técnica secreta para transmitir, podría enseñártelos ahora mismo. ¿No tienes? No, dijo claramente y se encogió de hombros. Tú y yo tenemos diferentes maneras de pelear. No estoy tratando de convertirte en una copia de mí. Así que los movimientos que me son útiles no van a ser útiles para ti. Y de todos modos, como dije antes, los movimientos son situacionales. No puedes confiar en uno solo. Él habló con confianza y tranquilidad. Podía sentir el aire de un guerrero forjado por las batallas sobre él. Lo que importa es lo básico. Recuerda todo lo que te he enseñado y prepárate para usarlo en cualquier momento. Él golpeó su puño contra mi pecho y lo mantuvo allí. Mary sonrió mientras nos observaba. Mary y yo te hemos enseñado todo lo importante que necesitas saber. Su puño esquelético no tenía ningún calor. Pero estaba seguro de que podía sentir algo cálido emanando de él, llenando mi pecho.
Así que reuní un poco de valor y respondí, con orgullo y una sonrisa en mi rostro. Gracias, papá. Gracias, mamá. Blood rió fuertemente. Papá. Realmente nunca pensé en ello. Supongo que lo soy. Sí, creo que lo eres, dijo Mary. Su risita era tranquila y elegante. Comencé a sentir un poco de vergüenza e inconscientemente rasqué el lado de mi cara con mi dedo. Los tres nos reímos juntos por un rato. Sentí una sensación de pertenencia. La idea de que tendría que dejarlos en primavera era increíblemente difícil de asimilar. Muy bien, ¿qué tal esto?, dijo Blood, después de que termináramos de reír. No puedo enseñarte ningún movimiento definitivo, pero, ¿qué tal algo para marcar tu independencia? Lo miré, perplejo. Te voy a dar esto. Se desabrochó el cinturón de espada y me regaló la espada mágica que había utilizado para terminar nuestro combate. Aquella siniestra, fascinante y negra espada de una mano. Esta es la espada demoníaca más fuerte que tengo en mi poder, la más fuerte de todas las que poseía. Pero quiero decir, ni siquiera gané. Dije que es para marcar tu independencia. Vamos, sácala. La empujó en mis manos, con cinturón y todo. Envolví el cinturón alrededor de mí y, con cierto grado de temor, saqué la espada de su vaina. Era de un negro mate y de doble filo. El peso se distribuía hacia el extremo de la hoja, que era un poco más gruesa y ancha que el resto. Pensé que probablemente cortaría bien. Los elementos decorativos de la espada le daban una especie de impresión imponente y el patrón carmesí que recorría la hoja tenía una belleza seductora. Su nombre es Obereater. Es una de las mejores espadas demoníacas. Cortará todo de un tajo al blandirla, incluso los ecos de los dioses, siempre y cuando puedas acertar el golpe. Las palabras inscritas en ella son muy difíciles de descifrar, pero puedo resumir el efecto en una sola frase, dijo Blood de manera natural. Mientras cortes seres vivos con esta espada, recuperarás tu fuerza vital. Cuantos más cortes, más te recuperas, ¿eh? Espera, ¿qué? Escuché mal. Lo diré de nuevo. Al cortar seres vivos con esta espada, recuperarás tu fuerza vital. Cuantos más cortes, más te recuperas. No escuchaste mal. Si estás en una pelea cuerpo a cuerpo, puedes dejar tu mente vagar y blandir esta cosa al tuntún. Siempre serás el último hombre en pie. Al darme cuenta de las implicaciones de esto, quedé pálido. Eres inteligente. Estoy seguro de que ya lo entiendes, pero no quiero saques esto a menos que tengas que hacerlo. No te apoyes en ella, continuó Blood con el mismo tono desapasionado. Te hará sentir fuerte, pero este no es el tipo de espada que está destinada a fortalecer el espíritu del portador. Si te apoyas en ella, tarde o temprano vas a ser dependiente de ella. Descuidarás tus habilidades con la espada y te convertirás en una sombra de lo que eres ahora. Se te subirá a la cabeza y tarde o temprano pelearás contra alguien que es simplemente mejor, o alguien te envenenará, o serás rodeado por arqueros a distancia y volverás nuevamente al ciclo eterno de la reencarnación. Eso es lo que hace que esta sea una verdadera espada demoníaca. En cuanto a mí, soy un no muerto. No tengo fuerza vital en primer lugar, así que esta cosa no me sirve de nada. Es solo peso muerto. Así que te la doy. A pesar de todas las cosas que he dicho, estoy seguro de que estarás bien con ella. Puedes discernir para qué es útil. Mary asintió en acuerdo. Ambos tenían fe en mí y creían que yo podría manejar esta cosa aterradora. Mis viejos recuerdos pasaron por mi mente y mi corazón dolió un poco. ¿Era realmente una persona tan grande como creían que era? Ahora, entonces. Cuando un guerrero entrega su espada demoníaca, la costumbre dicta que cuente su historia. Y no voy a ser el tipo que rompe una antigua tradición. Así que hablemos de esta espada. La voz de Blood se animó, como para borrar la sombría atmósfera que había arrojado sobre nosotros. Y, por supuesto, la historia que la rodea. Nuestra historia. Tu historia. La historia que has estado deseando oír. No podía creer que finalmente iba a averiguarlo. Había estado en mi mente durante tanto tiempo. Blood, dije, sin palabras. Blood miró a Mary. Ella asintió, sonriendo. Ya eres todo un hombre, Will, dijo ella. Te prometí que te lo contaría cuando crecieras, continuó Blood. Y ya has crecido más que suficiente, en cuerpo y corazón. Me tomará un tiempo, pero te lo contaré todo. Esta es la historia del rey entre los reyes de los demonios que trataron de conquistar este continente. El gran rey de los eternos. Es la historia de la muerte de muchos héroes. Es la historia de nuestra derrota. Es la historia de cómo morimos. Una ráfaga de viento helado pasó junto a nosotros a través del cementerio en la base de la colina. Y es la razón por la que creciste aquí.
Aunque existían numerosos títulos para referirse a ese rey de los demonios, no había nadie que supiera su verdadero nombre. Se le llamó el demonio de la espada inmortal, el rey entre reyes. El mal purísimo, la oscuridad inagotable, el jinete de las tormentas de guerra, el carcajeante. El gran rey de los eternos. Hace 200 años, el continente de Southmark, que había disfrutado de una larga paz, fue invadido por un rey demonio que llevaba ese título y que comandaba un ejército de innumerables demonios. Fue un pandemonium mundial provocado por los reyes demonios del abismo, dijo Mary. Habían diseñado este plan y habían estado esperando el momento, esperando su oportunidad. Demonios de alto rango que realmente no quieres ver a menudo. Reyes, generales, todos esos tipos todos salieron arrastrándose de la nada. Los reyes demonios habían conspirado juntos para lanzar un infierno de disturbios. Para dar una idea de la escala, el Brascus, al que había derrotado antes, estaba clasificado como comandante. El general era el siguiente rango y el rey era el rango por encima de eso. Basándome en mi experiencia con el Brascus, pensé que podría manejar a un general rodeado de soldados, si estuviera preparado para aceptar un riesgo significativo. Contra un rey, sin embargo, probablemente no tendría ninguna posibilidad, no sin hacer algunas suposiciones completamente poco realistas como pelear uno a uno. Si ese tipo de demonios salieran como un ejército de hormigas, bueno, no era difícil comprender lo terrible que sería. La sociedad no estaba enteramente compuesta de gente como yo que había sido entrenada en combate. Y desplegar un grupo de soldados tomaba tiempo y energía, aunque tuvieras esa experiencia. Además de eso, continuó Blood. Esos generales y reyes que aparecieron en nuestro mundo realizaron una serie de grandes rituales a su dios, el dios de las dimensiones. Ofrecieron a ese dios enormes cantidades de carne y sangre. Probablemente aprendiste geografía de Gus, pero, mi consejo es que no vayas a pensar que sigue siendo lo mismo hoy en día. No me sorprendería que hubiera enormes agujeros en la tierra y ahora sea mar, o que el mar se haya secado y ahora sea tierra, como si ellos estuvieran esperando que todo esto comenzara, dijo Mary. Los súbditos del dios de la tiranía, Ytreat, y el dios de la no muerte, Stagnate, también se volvieron activos en todo el mundo. Los dioses buenos gastaron mucha energía para oponerse a ellos. Hubo muchas batallas de este tipo, que se libraron con la suficiente ferocidad como para cambiar el mapa para siempre. La información se volvió bastante confusa y caótica. Las diferentes regiones perdieron completamente el contacto entre sí. Me pareció un poco difícil imaginar el caos a esa escala. De todos modos, básicamente, el mundo se volvió un caos confuso. Así que gracias a eso, no tenemos ni idea de cómo eran los otros continentes en ese entonces, dijo Blood. Lo único que sabemos es sobre el Gran Rey, que desencadenó el caos en Southmark. Tenía unos apodos bastante preocupantes, dije. Sí. Ni me lo recuerdes. Ese tipo estaba tan jodido de la cabeza que me gustaría añadir unos cuantos más. No parecía gran cosa, solo un mocoso con una mirada cruel. ¿Pero? Cuando su sangre se derramaba, se convertía en demonios soldados. Cuando su carne era cortada, ésta se convertía en demonios comandantes. Podía seguir haciéndolos para siempre. ¿Cómo? ¿Mis oídos me están jugando una mala pasada? Podría repetirlo todo si quieres. Ax. Digo, es un tramposo. Podía seguir multiplicando sus fuerzas infinitamente. ¿Qué clase de broma de mal gusto era esa? Nada más que espadas podían hacerle daño. Bombardearlo con magia o dispararle con flechas no le causaría ni un rasguño. Y no solo eso, suspiró Blood. Sino que su espada favorita era Obereater. Parpadeé. ¿Lo entiendes? Estaba loco. No paraba de carcajear mientras cortaba a sus enemigos y se cortaba a sí mismo, multiplicando su ejército. Estoy sin palabras, qué maldito tramposo. Mary tomó el relevo. La razón por la que llegó a ser llamado el Gran Rey, es decir, el Rey entre Reyes, fue debido a su desempeño en la batalla, que fue destacado incluso entre los demonios con rango de rey. Estaba muy por encima y más allá de la norma, su voz se redujo a un murmullo. Muchas ciudades fueron consumidas por las hordas de demonios. Esta fue una de ellas. Era un importante centro de transporte lacustre, pero incluso con la determinación combinada de los seres humanos y los enanos para protegerla, apenas duró unos días antes de que cayera. Ella miró la ciudad en ruinas con ojos distantes. Y fue en esta ciudad donde el Gran Rey permaneció, produciendo demonios. Tomaron el control de todo el transporte acuático cercano. Barcos llenos de demonios, soldados y comandantes usaron las rutas acuáticas para invadir asentamientos en varios lugares.
Fueron días tras días, noches tras noches de derramamiento de sangre e incendios. Debido a que hubo tantos refugiados, las ciudades que todavía estaban seguras tuvieron que lidiar con luchas internas. A veces no podían acogerlos a todos y tenían que rechazar a la gente. Hubo disturbios. Los manifestantes fueron asesinados en masa. Me sentí enfermo de solo escucharlo. Nadie podía matarlo. El colapso de South Mark se creyó inevitable. Y no solo eso, sino que el alcance del Gran Rey se extendería fácilmente a través del mar estrecho e intermedio que separa a South Mark del continente de Grasland al norte. Todo el mundo casi lo había aceptado, sonrió Mary. Cuando Gus el sabio errante Augustus, declaró que ahora era el momento de atacar y propuso su plan para destruir al Gran Rey, mis ojos se abrieron de par en par. ¿Ahora era el momento? Espera un segundo. El Gran Rey está rodeado por una horda infinita, no puede ser asesinado por flechas o magia y lo único que funciona en él, las espadas, hacen que demonios nazcan de su carne y sangre derramada. Y tiene una espada demoníaca que lo cura cuando contraataca. Sí. ¿Destruirlo cómo? En primer lugar, ¿quién podría incluso ser capaz de matar? Me detuve a mitad de la frase. Una bombilla parpadeó dentro de mi cabeza. Sentí que casi tenía algo. Lo pensé. Un ejército de demonios. Las flechas y la magia no funcionan, solo las espadas. La sangre y la carne se convierten en demonios. Una espada demoníaca. La ciudad. La ciudad subterránea. Las técnicas de batalla de Blood. La bendición de Mary. La estrategia de Gus. A una idea atravesó mi cerebro como una corriente eléctrica. Lo tengo sí. Sí, esto sirve. Había una posibilidad de esta manera. Podría ser destruido, si lo hacían correctamente. ¿Qué quieres decir con que lo tienes? ¿De verdad lo has descubierto? Sí. Probablemente toqué la Overreater con mi mano, que estaba colgando del cinturón de espada alrededor de mi cintura. En teoría, esto debería funcionar. Debería ser posible matarlo de esta manera. Gus probablemente planeó que un equipo de élite se infiltrara en la ciudad a través del subsuelo. Esta ciudad tenía un complejo barrio subterráneo lleno de enanos. Había probablemente pasajes secretos allí también, aunque me faltó el talento para encontrar alguno. Si podían entrar a través de uno de ellos, era posible que pudieran escabullirse de las fuerzas demoníacas y atacar directamente el centro. Y él probablemente usaría alguna magia para localizar la ubicación del Gran Rey de antemano. Eso probablemente sería muy fácil para Gus. Tuve la sensación de que Mary y Blood estaban sorprendidos. Parecía que tenía razón hasta ahora. Y entonces, con mi mentón en la mano, repasé la idea que se me había ocurrido una vez más. La pregunta era cómo matarlo. Las flechas se desviaban de él y la magia no podía rasguñarlo. Podía ser cortado con una espada, pero los demonios saldrían de él infinitamente y si recibías un solo golpe de su espada demoníaca, todas las heridas infligidas se curarían. Probablemente solo había una manera de hacer algo al respecto. Robar su espada demoníaca durante la pelea. Me habían dicho que Overeater recuperaba tu propia fuerza vital cuando cortabas a tu oponente. A juzgar por el nombre, probablemente absorbía la fuerza vital de ellos o algo así. La cuestión era que todo el problema empezaba porque el oponente tenía esa espada. El enemigo solo podía ser dañado por cortes y esa espada le permitía seguir atacando mientras sanaba sus heridas y generar un flujo interminable de criaturas. No había manera de ganar. Pero la espada demoníaca, que era una de las premisas de esta situación invencible, era simplemente un objeto como cualquier otro y podía ser entregado o robado. No era una de las habilidades inherentes al Gran Rey. No era algo con lo que había nacido. Una vez que robaran su espada demoníaca, las propias peculiaridades del Gran Rey serían su destrucción. Cuanto más lo cortaras, más criaturas saldrían listas para sanarte. Y Blood no había dicho que en una pelea cuerpo a cuerpo, podrías simplemente blandir esta espada sin pensar y ser el último hombre en pie. Podrías seguir atacando al Gran Rey y usar a los débiles que fluyen de él como una fuente de sanación. El Gran Rey, por otra parte, no podría recuperarse más, habiendo perdido la espada demoníaca, que era su elemento curativo. Si todo se redujera a una competencia de resistencia, el Gran Rey debería ser el primero en rendirse, murmuré pensamientos sin cesar. En cuanto a cómo robarla primero, Gus eliminaría a las criaturas a su alrededor con un hechizo mágico a gran escala. El Gran Rey no puede ser herido por la magia, así que eso viene perfecto para nosotros. Solo tendríamos que ponerlo en una batalla uno a uno, aunque sea temporalmente. Entonces, Blood, irías al ataque. Mary te sanaría tanto a ti como al Gran Rey con bendiciones.
Eso impediría que aparecieran más demonios. Si su carne y su sangre se convertían en demonios, entonces sanar las heridas en sí debería detener eso. El objetivo de esta primera fase no sería herirlo, sino robar su arma. Probablemente necesitaríamos ayuda para detener a los demonios que vengan desde fuera. Unas pocas docenas en realidad, tal vez un centenar o algo así. Estas personas también, probablemente serían los mejores talentos de la élite, pero no se podía subestimar el número que imaginaba rodeándoles. Es de suponer que nuestras fuerzas se irían reduciendo poco a poco. Entonces tú, Blood, usarías el truco de las costillas, o forcejearías con él, o cortarías sus dedos o sus manos, básicamente todo lo que tuvieras que hacer para conseguir la espada demoníaca. Esta parte definitivamente funcionó. Oye, espera, dijo Blood. ¿Cómo puedes estar tan seguro? El hecho de que tengas la espada demoníaca en primer lugar demuestra que lograste robársela, ¿verdad? Blood se quedó en silencio. Pensé que tenía razón. Y eso sería jaque mate. Las habilidades del Gran Rey eran tan injustas que estaba básicamente haciendo trampa, pero teóricamente, él podía ser asesinado de esta manera. No había manera de que Gus hubiera pasado por alto una oportunidad como esa. Así que reunió a un equipo de élites de alguna manera y lo llevó a cabo. El Gran Rey murió, supongo. Pero aún habrían quedado hordas de demonios. Suficiente para aplastar a nuestro pequeño escuadrón y todos murieron. Básicamente, una derrota mutua. Qué triste conclusión. Pero aún así, el continente se salvó. No, Will, interrumpió Blood. ¿Qué? Eres realmente un genio. Estoy más seguro ahora que nunca. Pero tu conclusión, dijo Blood amargamente. Es incorrecta. Blood parecía disgustado consigo mismo. Yo no pude matar al Gran Rey y sus palabras estaban llenas de profunda desesperación y resignación. ¿No pudiste matarlo? La cabeza de Blood estaba abatida, mirando hacia el suelo. Mary asintió en respuesta a mi pregunta. Will, imaginaste las cosas correctamente. Todas tus conjeturas han sido asombrosamente precisas al describir exactamente la estrategia que Gus decidió. Tal como lo imaginaste, Gus arañó la posibilidad de matar al Gran Rey, haciendo uso de todos los factores visibles para él. Y de hecho, su plan fue exitoso, dijo Mary con calma. Pero su voz sonaba distante, como si ella estuviera mirando algo insustancial lejos. Pero el Gran Rey tenía más que ofrecer que los factores visibles para Gus. Era un monstruo más allá de las expectativas de Gus. Ahora realmente me quedé sin palabras. Ni siquiera podía llamarlo un tramposo de nuevo. ¿Qué era ese tipo? El Gran Rey arrancó su aspecto infantil y reveló su verdadera naturaleza, tomando la forma de un espantoso y grotesco guerrero. Y, un bueno Mary vaciló, como si le fuera difícil decir el resto. Blood terminó por ella. Cuando el Gran Rey se puso serio, fue un mejor espadachín que yo. Miró a lo lejos. Me preguntaba si estaba recordando su pelea con el Gran Rey. Habló de nuevo. Nada funcionó. Había peleado contra grandes tipos como ese un montón de veces antes, pero esa fue la primera vez en mi vida que no pude hacer nada. Eso estaba más allá de mi imaginación. ¿Blood no fue rival para él? ¿Qué nivel de habilidad debía tener este tipo? ¿Qué tendría que amasar una persona y cuánto, para tener una esperanza de alcanzar tales alturas vertiginosas? Mi espada demoníaca no cortaba más que aire mientras que él me cortaba con una maldita espada demoníaca que sacó con la palabra de despacho. Mientras tanto, más lejos, nuestros aliados que actuaban como nuestro muro frente a los demonios estaban siendo aplastados. Habló de ello con una sonrisa fingida, como si fuera una pesadilla barata. Puedo poner excusas hasta el hartazgo, ¿sabes? Él era el jefe de los demonios. Rey entre reyes. Las habilidades de su cuerpo eran algo que jamás había visto. La espada demoníaca que robé era una espada de una mano, manejada de forma diferente a la gran espada que siempre usaba. Y así sucesivamente. Pero ¿sabes qué? Yo tenía suficiente apoyo. Tenía la magia de Gus y la bendición de Mary. El Gran Rey también había recibido suficiente daño en su forma de niño. Su oponente podía poner excusas igual que él. Las batallas eran a menudo así en el mundo real, me dijo con tristeza. Y él no era mucho mejor. Solo un poco. Probablemente solo un escalón más arriba, eso es todo. Un escalón más arriba, a una altura que no pude alcanzar cuando estaba vivo. Probablemente, eso había dejado una terrible herida en lo más profundo del corazón de Blood. Nunca lo había escuchado sonar tan deprimido antes. Normalmente era tan alegre. Todavía pienso en ello. Lo que me faltó, lo que podría haber hecho. Mary bajó los ojos en silencio. Parecía que nada de lo que ella dijera sería un consuelo. Pero ahora es demasiado tarde. Lo sabes como yo.
Esto es lo más lejos que mi espada llegará alguna vez. Los no muertos no progresan. No importa cuánto pensar a Blood, no importaba cuánto blandiera su espada, nunca sería capaz de subir ese último escalón, donde el gran rey estaba por encima de él. Blood se quedó en silencio. Al cabo de un rato, Mary percibió que no quería hablar más y continuó donde lo dejó. Cuando parecía probable que íbamos a perder, Gus y yo usamos todas las técnicas disponibles para colocar un sello en el gran rey. Era al menos algo que podíamos hacer. Eso significaba que habían abandonado la posibilidad de que Blood ganara. Sabía muy bien que los tres tenían una profunda confianza entre sí y que respetaban las personalidades y las habilidades del otro. Este era el momento en el que más debían confiar en todo el potencial de Blood para hacer lo que él era capaz de hacer. Proceder con una acción que era tan buena como decirle eres incapaz. ¿Cómo debe haberse sentido? Afortunadamente tuvimos éxito. Un milagro de Mater dividió la tierra y con el gran rey inmovilizado por las artes de Gus, fue tragado en un abismo gigante. Lo sellamos en las profundidades de la tierra. Ese fue el fin del gran rey de los demonios, que había conquistado la mayoría de este continente. Sabíamos que no era más que una jugada para ganar tiempo. Entre los demonios, había muchos hechiceros competentes en el uso de las palabras y poderosos sacerdotes que servían al dios de las dimensiones. La gente que teníamos a cargo como muralla ya había sido derrotada y era solo cuestión de tiempo antes de que los demonios se acercaran a nosotros. Y una vez que los tres fueran derrotados, ¿qué? Entonces todos los demonios se reunirían y tendrían todo el tiempo del mundo para romper el sello del gran rey. Nuestro desesperado intento de última hora no habría servido de nada. Su tono estaba lleno de desesperación y profundo arrepentimiento. Cuando llegó el momento, al final, no pudimos confiar en Blood. No importa cuán baja sea la probabilidad, deberían haber creído en la posibilidad de que la espada de Blood encontraría su destino, hasta el último segundo posible. La voz de Mary lo comunicaba claramente. Y entonces, un viento helado se alzó. Habíamos estado hablando durante tanto tiempo que estaba helado hasta los huesos. Y entonces, como para burlarse de nosotros, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Un eco del dios de la no muerte, Stagnate, apareció ante nosotros. Un eco. La encarnación de un dios. Los dioses malvados no son una entidad monolítica. Todos operan bajo diferentes filosofías y cooperarán si está en sus intereses hacerlo y viceversa. El gran rey probablemente no era tan grande para el dios de la no muerte. Blood parecía listo para hablar de nuevo. Ese tipo era demasiado fuerte. Fuera un eco divino o no, el gran rey con la Overreater en su mano podría haberlo cortado y asesinado, carcajeando mientras lo hacía. El gran rey conquistaría todo el continente de Southmark como súbdito de Dirigma y sus codiciosos dedos se extenderían al siguiente. Su ejército, que solo se agrandaba con el paso del tiempo, probablemente lograría la conquista de un segundo continente y tal vez del mundo entero. Y el demonio, el monstruo capaz de esto, era uno que incluso los dioses buscaban la manera de matar. En todo caso, fue una buena noticia para el dios de la no muerte que el gran rey fuera sellado. Así que vino a nosotros con un trato. ¿Qué dijo? Dijo que éramos hábiles y nos pidió que nos convirtiéramos en no muertos y nos uniéramos a sus fuerzas. A cambio, acabaría con la horda de demonios por toda la ciudad. Y entonces podríamos vigilar el sello como no muertos durante el tiempo que quisiéramos. El dios de la no muerte, Stagnate, estuvo una vez aliado con las fuerzas del bien. Se desvió de ese camino cuando ya no pudo soportar ver las tragedias de la vida y la muerte. Su deseo es crear un mundo eternamente estancado y sin tragedias, convirtiendo almas talentosas de todo tipo en inmortales. Nos eligió, dijo Mary con voz positiva. Fuimos burlados, más bien, Blood la corrigió, encogiéndose de hombros. Básicamente nos obligó. Él nos dijo que podíamos elegir, pero como diablos teníamos una elección. Aceptamos su oferta. Mary me había dicho una vez que eran traidores a las fuerzas del bien y que ella había traicionado Mater, la Madre Tierra, la misma diosa en quien ella tenía fe. Eso se refería al contrato hecho en ese mismo momento. Y así nos convertimos en no muertos. El gran rey me había cortado la carne y me convertí en un esqueleto, nada más que huesos. Mary se convirtió en una momia, probablemente porque ella fue asada por las llamas de Mater cuando se convirtió en una no muerta. Y Gus se convirtió en un fantasma. Supongo que ya no tenía apego a su viejo cuerpo. Todos conservamos nuestra inteligencia de cuando estábamos vivos. Somos no muertos de la clase más alta, dijo Blood, sin parecer nada feliz por ello. Entonces despejó la ciudad. No había manera de que los demonios inferiores pudieran resistirse a la autoridad de un dios.
Sus cuerpos fueron reformados y todos se convirtieron en no muertos. No de la manera que suele ser, eso seguro. Lo cual explicaba por qué demonios no muertos vagaban por esta ciudad incluso ahora. Todo se estaba enlazando. Las razones detrás de todo lo que había visto hasta ahora se estaban aclarando por fin. Y en cuanto a nosotros, nos convertimos en los protectores del sello del Gran Rey, con estos cuerpos inmortales. Me explicaron que, durante un tiempo, la ciudad fue visitada periódicamente por subalternos del Gran Rey intentando romper el sello, pero los tres repelieron a esos demonios en cada ocasión. Los tres nunca se cansaban, nunca dormían y, a menos que fueran completamente destruidos, incluso sus heridas se curaban solas. Ahora que eran seres inmortales perfectos, que ni siquiera tenían que temer a la luz del sol, nadie era rival para ellos. Y así comenzaron nuestros siguientes 200 años, dijo Mary. Enterramos a nuestros aliados, que se habían enfrentado al Gran Rey con nosotros. Gus estableció una red de alerta mágica que cubre la ciudad. Y luego, simplemente nos quedamos aquí, protegiendo continuamente el sello. No era como si tuviéramos mucho más que hacer. Estábamos ligados a este lugar por el contrato. Solo podíamos ir un poco lejos de la ciudad y ni siquiera podíamos comprobar lo que ocurría fuera usando la magia. ¿Se destruyeron todos los hábitats humanos de Southmark? ¿Qué le pasó a Grassland al norte? Estábamos atrapados aquí sin saber absolutamente nada. Algunas veces, incluso nos dijimos que la humanidad podría haberse extinguido. Y luego un día, tú viniste, Will. Oh, propiamente hablando, un grupo de demonios vino y te trajeron con ellos. Oh, así que eso fue. Lo entiendo ahora, toda la información se conectó en mi cabeza. Así que, yo era un sacrificio humano, destinado a romper el sello del Gran Rey, por eso un bebé estaba aquí, en estas lejanas ruinas, a kilómetros de la civilización humana. Me reí alegremente. No es de extrañar que no pudieran decírmelo. Debe haber sido demasiado difícil decirme que originalmente estaba destinado a ser un sacrificio para un demonio cuando yo era solo un niño. La atmósfera alrededor de Blood y Mary se suavizó cuando vieron cómo me lo estaba tomando. Sí. Blood puede ser insensible, pero incluso él supo contenerse en este tema. Oh, ¿insensible, dices? Volvieron a ser los de siempre. Después de despachar a los demonios, tuvimos un pequeño debate con Gus sobre qué hacer contigo, Will. Al final, decidimos cuidarte y criarte. Tal vez la razón por la que Gus me trató bruscamente fue por la discusión que habían tenido entonces. Y el hecho de que los demonios pudieron traerte aquí significa que en algún lugar muy cerca, debe haber un lugar donde hay humanos viviendo. Los bebés eran débiles y frágiles. Aunque los demonios pudieran usar magia, todavía había un límite en cuanto a cuán lejos podrían haberme transportado. No sabemos cómo son las cosas allá afuera. La situación podría ser bastante sombría. Pero pensamos, está bien, te daremos la fuerza que necesitas para superar una situación así. Creo que lo hicimos bastante bien y eso me trajo hasta el momento presente. Finalmente entendí cómo había llegado a donde estaba. Los misterios fueron resueltos y el pasado y el presente estaban conectados con un solo hilo recto. A partir de aquí, me iba a dirigir a tierras pobladas que probablemente habían sufrido y sobrevivido a una época de trastornos tempestuosos. Utilizaría la fuerza que los tres me habían confiado para embarcarme en mi nueva vida. Y un día, decidí, volvería a esta ciudad. Traería a mi nueva familia y amigos conmigo y les presentaría a Mary, Blood y Gus. Tal vez podríamos reconstruir esta ciudad de nuevo. Un día olvídate de nosotros y diviértete viviendo con los vivos, ¿de acuerdo, amiguito? Will, sé feliz y no olvides rezar y ser bueno, ¿eh? No podría haber deseado un mejor discípulo. Incluso en el examen de hoy, bueno, en cuanto al contenido, me superaste con crecer. Eres un niño prodigio y un sabelotodo y te quiero, hijo mío. Sigue haciéndote fuerte. Blood sacudió mi cabello fuertemente. Realmente me hizo muy feliz que pudiéramos ser una familia de verdad, aunque fuera por poco tiempo. Will, mi querido niño. Nunca olvides que tu madre te ama. Mary me abrazó suavemente. ¿Eh? Esperen. ¿Por qué? Ustedes están hablando como si nunca nos volveremos a ver. Justo en ese momento, el cielo fue cubierto repentinamente por nubes gruesas y oscuras. La forma en que se movían no se parecía a ninguna nube que hubiera visto antes. El viento comenzó a arremolinarse ruidosamente sobre la colina. Una risa resonó en el aire. Era una risa inquietante, oscurecida por el ruido, que resonaba y se superponía muchas veces. Algo negruzco, como la oscuridad pura, brotó de la nada.
Ese inquietante humo negro, como el que podría esperarse que brotara de un volcán, empezó a unirse en una forma humana. Era la forma de un hombre joven. Era esbelto, sus proporciones eran anormalmente perfectas. Su piel era muy pálida, como si no hubiera sangre en ella, y sus ojos eran oscuros y sin vida. ¿Satisfechos con sus despedidas, héroes? La mera vista de él, el mero sonido de su voz, hizo que me congelara como si algo sujetara mi alma con un puño de hierro. Sí. Por favor, adelante. Estamos listos. Blood y Mary bajaron sus miradas, ninguno de ellos parecía ofrecer resistencia alguna. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en hielo. No podía hacer nada. Mi alma comprendió que el ser que tenía delante era un ser de poder absoluto al que los humanos no podían resistirse. Finalmente, ustedes dos han perdido su apego. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero tenía que moverme. De acuerdo con nuestro contrato. Tenía que moverme. Por la presente reclamo. Bloody Mary tenía que. Sus almas. ¿Por qué no podía moverme? Muévete, muévete. Muévete. Por favor, como mías. Mi cerebro se congeló. Miré con horror. Bastaré. Hubo un retumbo profundo. Una onda de choque dirigida al hombre pálido hizo volar tierra y arena. HMPH. Toda esa zona de la colina fue arrasada. Llovió brevemente tierra y arena. Pero no le había alcanzado. El hombre había cambiado espontáneamente de localización y ahora estaba a 10 metros de su lugar anterior, con ese único gruñido despectivo como único comentario. No había sido yo. No había logrado moverme. Todavía estaba allí congelado, temblando. Will, toma a Blood y a Mary y salgan de aquí. La espalda espectral semitranslúcida de una persona estaba delante de mí. Era una imagen que ya había visto muchas veces antes. Cascarrabias, avaro, ofensivo y casi me mató una vez, también. No te preocupes, el mana se arremolinó en un espeso vórtice alrededor de él. Sus manos estaban abiertas y extendidas, preparadas para conjurar magia pesada. Habló con decisión. Voy a acabar con él. Mi querido abuelo, Gus el sabio Augustus había llegado. Un recuerdo nostálgico volvió a mí. Era un débil recuerdo, de mi vida anterior, mi infancia, pensé. Estaba leyendo una historia de niños en la biblioteca. De niño aprendía rápido. Leía libros uno tras otro, incluso los de vocabulario difícil, destinados a personas de secundaria. Mis padres debían estar satisfechos con esto, ya que a menudo me llevaban a la biblioteca. La biblioteca era un lugar muy grande para mí cuando era niño y estaba cubierta de pared a pared de libros por donde quiera que mirara. Fue una experiencia vertiginosa. Busqué todo tipo de libros de los estantes del rincón de lectura para niños. Los devoré tan rápido como pude al ponerles mis manos encima. Entre ellos estaba mi libro favorito. Era una antigua novela de fantasía. Tenía hechiceros. A estas alturas, ya no podía recordar el nombre de ese libro. Pero el viejo hechicero, con los brazos extendidos, lo recordaba y él era muy genial. Ligatur, Nodus, Obligatio. Una cantidad colosal de mana convergió y se lanzó a gran velocidad. Las palabras volaron hacia el hombre pálido como estrellas fugaces. Jajaja. ¿No eras un hombre sabio? Sabiendo todo, ¿aún te resistes? El hombre, que emitía un aura profano y sobrenatural, se burló de Gus. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, se desmoronó en una niebla negra. Conciliat, Sequitur. Gus estaba alerta. Mientras la espesa nube de niebla se dispersaba para evitar quedar aprisionada, dejando tras de sí numerosas estelas de oscuridad, las palabras se esparcieron en todas direcciones, como si hubieran sido empujadas por detrás. No parecía nada especial, pero Gus acababa de realizar una técnica de alto nivel, añadiendo con fluidez las palabras apropiadas para reaccionar a los cambios repentinos del oponente. Esto era muy difícil de hacer en medio de una batalla sin trabarse. Incluso en el lenguaje ordinario, la impresión de una frase podía cambiar completamente a veces añadiendo una o dos palabras al final. Como un poema elaborado con habilidad técnica, o una novela adornada con presagios y giros argumentales, las palabras, cuando se encadenan juntas, a veces cambiaban como una flor floreciente. El hombre, que había recuperado otra vez su forma, ahora estaba rodeado de capa tras capa de jaulas y cadenas hechas de mana fluctuante. Era una formación mágica fuerte y de múltiples capas de ataduras y sellos. Parecía que el ahora restringido hombre no sentía nada en particular por estar atado. Sin la menor pérdida de compostura, miró las masas en forma de jaulas de mana que lo rodeaban y conjuró una palabra de manera cansada. Bastaré. La palabra de destrucción creó un vórtice de violenta devastación aún mayor que el que Gus había conjurado.
Parecía seguro que destrozaría las jaulas en pedazos, pero para ese momento, Gus había terminado de inscribir sus signos. La palabra de custodia en su derecha obstruyó el vórtice. La palabra de supresión en su izquierda lo borró. Y en ese momento, la cadena de palabras que había desplegado estaban inscribiendo otra palabra. El poder de retención de las jaulas se fortaleció aún más. Cuádruple conjuración. Yo estaba de pie junto a Blood y Mary, todavía congelado, con los ojos desorbitados. Los dos se derrumbaron en el suelo, casi completamente drenados de fuerza. Gus extendió sus manos abiertas de una manera que yo podría haber llamado elegante y miró fijamente al hombre pálido, con determinación. Pallida morsa e quod pulsat pede. Al reconocer la larga palabra que estaba recitando, la cara del hombre se retorció por primera vez. «Tú te atreves». El hombre pronunció palabras en rápida sucesión. El aire se estremeció. El terreno circundante se agrietó y se alzó. Un aluvión de magia fue lanzado contra las restricciones y cada impacto estalló contra ellas con la fuerza de una bomba. Pero las palabras se mantuvieron firmes. Este encantamiento. Pauperum tabernas regumque turres. Este encantamiento, fortalecido por los signos de ambos lados, era un hechizo ritual destinado a ser conjurado por un equipo de varias personas trabajando en tándem. Era una de las magias definitivas, que era prácticamente imposible de realizar por cuenta propia. Damnatio memoriae. Era un pulso incoloro e invisible de destrucción. Mientras viajaba, destrozaba en pedazos las conexiones entre todas las palabras de creación, dividiéndolas. La materia, los fenómenos, las almas los volvía inútiles y los devolvía al mana. La magia destructiva definitiva, la palabra de obliteración de la entidad, atravesó una gran parte de la colina. En el lugar que ocupaba esa parte de la colina quedó un llamativo espacio en blanco, como si una enorme criatura le hubiera dado un mordisco. Vientos fuertes soplaron alrededor de la colina, como para llenar el vacío que de pronto se había formado. Nadie habló. Incluso después de asestar perfectamente con la palabra de obliteración de la entidad, Gus no había bajado la guardia. Él permaneció alerta a su entorno y llevó a cabo una serie de comprobaciones con un número de palabras. Al cabo de un rato, quizás al final, se había convencido de la obliteración de su oponente. Gus relajó su postura. Blood, Mary, sus almas no han sido tomadas, espero. Sí, todavía estoy aquí. ¿Estamos bien, de alguna manera? Gus soltó un suspiro. Entonces hagan algo por Will, ¿podrían? No puedo tocarlo. Gus me miró. Nunca lo había visto mirarme tan amablemente. Siento que hayas tenido que pasar por eso, dijo suavemente. Debes haber estado aterrorizado. No me había dado cuenta hasta que dijo eso que mi cuerpo todavía estaba tieso de tensión. Mary suavemente tomó mi mano. Blood me frotó la espalda torpemente. Un pequeño sonido escapó de mi garganta. De repente me di cuenta de que apenas había estado respirando e incluso ahora, mi respiración se mantenía en suspenso. Jadeé y dejé que mis pulmones recibieran el oxígeno que exigían con respiraciones rápidas y profundas. Un sudor frío empezó a cubrir todo mi cuerpo. Luego vino un temblor violento. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Estaba tan asustado. Tan asustado. Tan asustado. Nunca había conocido nada tan aterrador. Sentí que me había vuelto razonablemente fuerte. Incluso si no era tan buen luchador como Blood, tan buen hechicero como Gus, tan fuerte en espíritu como Mary, seguía sintiéndome orgulloso de mí mismo por haber trabajado duro y por los resultados que había conseguido. Pero cuando ese hombre de niebla negra se puso delante de mí, ni siquiera pude moverme. Me convencí de que no había manera de que pudiera vencerlo. Así que tenías razón todo el tiempo, dijo Blood a Gus. Siento haberte ignorado cuando lo mencionaste. Esperaba que pudiéramos aguantar hasta que Will partiera, dijo Mary en un murmullo arrepentido. Fue lo que decidieron. Gus se encogió de hombros. No soy tan irracional como para criticar la mentalidad que hay detrás de sus decisiones, fue una voz suave y considerada. Además de eso, continuó. Salió sorprendentemente bien, después de todo, ¿no? Sí, dijo Blood. Tengo que decir que estuviste genial. Muchas gracias, dijo Mary. Honestamente. Haces tanto no más que tú. Gus intercambió sonrisas agradables con los dos. Se sentía como si algún tipo de grieta se había cerrado entre ellos. Entonces, Gus se volvió hacia mí. Will. Oh, Will. ¿En qué lío te viste envuelto? Sin embargo, no te preocupes, se rió. Su expresión era brillante, como si hubiera sido liberado de una preocupación que le había acosado durante años. Entonces, yo diría que te debemos una explicación. No es que se requiera mucho una sí.
Ahora que esto ha sucedido, supongo que no podemos mantenerlo enterrado por más tiempo. Creo que lo mejor sería decírselo. Ah, ¿entramos primero? Will debe tener frío. Prepararé un té de hierbas. Suena bien, dijo Blood con una carcajada. Se dirigió al templo por delante del resto de nosotros. Gus sacudió la cabeza y se volvió hacia mí mientras lo seguíamos. Muy bien. Vamos a tener una charla alrededor de la chimenea. Es hora de que dejemos de preocuparnos y nos relajemos. Después de ver a Gus con una sonrisa tan poco característica en su cara, empecé a sentirme feliz también. El nudo de tensión se desató al fin. Pensé en sentarme frente a la cálida chimenea, con una taza de té de hierbas calentando mis manos, escuchándoles hablar. Sí, eso sonaba bien. Pasar tiempo con toda mi familia a mi alrededor era algo que había disfrutado toda mi vida. De alguna manera, todo funcionó, dijo Gus. Me volví para sonreírle. Detrás. La sonrisa se congeló en mi rostro. Un brazo de niebla negra salió del pecho de Gus. Un gemido de dolor apenas escapó de su garganta. Y antes de que pudiera hacer algo, el cuerpo de Gus se partió sin esfuerzo en dos, en las mitades superior e inferior. Abue. Blood. A diferencia de mí, que me quedé allí sin expresión, Blood y Mary actuaron inmediatamente. Tan rápido como Mary pudo hablar, Blood se posicionó frente a ella como su guardia y Mary posó para invocar una bendición. Gajajaja. En un instante, los dos fueron aplastados contra el suelo. Un largo gemido de dolor vino de Blood. Podía oír los sonidos de todos sus huesos agrietándose y quebrándose en pedazos. Estaba siendo comprimido por la niebla negra. Un fragmento de hueso voló con un agudo chasquido y me golpeó en la mejilla. De Mary vino el sonido de aire escapando. La niebla negra había arrancado su tráquea y sus dos brazos se rompieron como ramitas. No podía rezar más a su diosa. Sorprendente. No esperaba que destruyeran mi astilla. La niebla negra volvió a tomar la forma de una persona. Una voz oscurecida por el ruido. Un cuerpo esbelto, de proporciones antinaturalmente perfectas. Una piel pálida, como si no hubiera sangre en ella. Unos ojos oscuros y sin vida. Si no hubiera dividido mi fuerza y me hubiera dividido en dos antes, me habría causado una interferencia duradera. El hombre se volvió hacia la mitad superior de Gus, que seguía agarrando en una de sus manos. Te alabo, sabio errante. De hecho, eres realmente un gran hechicero excepcional. Con el cuerpo cercenado por debajo del pecho, los ojos de Gus se clavaron en el hombre y estaban inyectados en sangre por la furia. El hombre se rió fríamente. Estagnate. 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 El dios de la no muerte. Un eco. Destruirte sería demasiado desperdicio. Esperaré hasta que pierdas tu apego. Habiendo dicho su parte, el eco de Estagnate lanzó la mitad superior de Gus a un lado. En cuanto a ti. Su mirada se volvió hacia mí. Mi corazón saltó a mi garganta. Mis piernas empezaron a temblar. Quería apartar la mirada, pero ni siquiera podía hacer eso. Vi, claramente, que las comisuras de sus labios se levantaron lentamente. Caminó hacia mí. No podía moverme. Mary y Blood deben haber notado que se acercaba hacia mí. Todavía medio destruidos, trataron de agarrarse a sus pies, pero fueron presionados aún con más fuerza. Una vez más, oí el sonido de huesos rompiéndose a la vez, demasiados para contar o incluso para distinguir. Ahora él estaba frente a mí. En ese instante, sentí mi propia muerte. Pero las palabras que dijo después con una sonrisa en su rostro eran, sin lugar a dudas, palabras de alabanza. Bien hecho. Me has ayudado mucho. Tienes mi gratitud porque... De alguna manera logré encadenar algunas palabras junto con mis temblorosos labios y enredada lengua. Estos héroes que ves ante ti, el dios de la no muerte abrió los brazos mientras hablaba, como si estuviera disfrutando mucho de esto. Ellos se convirtieron en los no muertos de más alto rango al realizar un contrato conmigo, con la condición de que cuando su apego al gran rey se perdiera, se encontrarían conmigo de nuevo y se convertirían en mis siervos plenamente. Este hombre, que emanaba un aura impía, estaba diciendo que yo. Sí. El hombre se echó a reír. ¿Por mí? Gracias a ti, el apego del sabio ha disminuido y el ogro de la guerra y la hija amada han perdido completamente su apego al gran rey. Las palabras no se registraron. No pude procesarlas. Yo, la razón por la que. Gracias a ti, estos grandes héroes serán finalmente míos. Él parecía emocionado. Gracias a la buena vida que llevaste como su hijo, pero yo. Cuando renací, yo. Me dije a mí mismo. Iba a vivir esta vez. A vivir bien, esta vez. Jajaja. Demasiado sorprendido para hablar. Comprensible, no podía pensar.
Pero mi gratitud no es ninguna mentira. Su voz entró a través de mis oídos. Aunque eres inexperto, sigues siendo el aprendiz de los tres grandes héroes. No podía entender. ¿Qué dirías de unirte a mis fuerzas y servirme? No podía comprender. Te permitiré permanecer en armonía con estos tres para siempre. Exclamación de apertura y una exclamación de cierre. Jajaja. ¿Interesado? Supongo que sí, pero forzar una respuesta inmediata sería insípido. Una pausa. Te daré tiempo para que lo consideres con tu preciosa familia. Él se rió. Apropiadamente, mañana es el solsticio de invierno. Cuando ese maldito sol esté en su punto más débil, su forma se desmoronó en una niebla negra. Después del atardecer, escucharé tu respuesta. Hubo una ráfaga de viento. Él desapareció. Parado allí como un idiota, solo pude verlo irse. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト